Es muy probable que al disculparnos por las faltas cometidas con nuestros semejantes, en dado momento nos expongamos a la indiferencia, el rechazo y hasta el rencor de aquellos a quienes hemos ofendido. Pero algo muy distinto sucede cuando tratamos con las faltas cometidas al Señor. En Isaías 1:18, el profeta llama nuestra atención con las siguientes palabras. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Dios está dispuesto a perdonar toda falta al ser humano, por lo cual debemos ser muy claros y específicos con respecto a las demandas o exigencias que tiene en el contexto del arrepentimiento. En primer lugar, debemos enfatizar en el señalamiento del pecado. Nadie reconocerá que está mal a menos que se le pruebe que no está bien. El hombre valorará su salvación cuando entienda que se halla en perdición. Nuestra predicación, por lo tanto, debe incluir tanto el pecado como su solución. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 36, el apóstol Pedro manifestó: Sepa pues, ciertísimamente, toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. También en Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, y entre los versículos 13 al 15, el mismo Pedro señaló: El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pediste que se os diese un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Fue también el mismo apóstol Pedro quien señaló el pecado de Simón en Hechos de los Apóstoles capítulo 8 y entre los versículos 20 al 21, donde leemos: Entonces Pedro le dijo: Tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Pero esta actitud no fue nada exclusiva en el apóstol Pedro. Pablo también hizo lo propio con su auditorio, tanto de manera oral como por escrito. En Hechos de los Apóstoles capítulo 17, y entre los versículos 22 al 23, por ejemplo, identificó el apóstol el paganismo de los griegos con las siguientes palabras: Entonces Pablo, puesto en pie, en medio del Areópago, dijo: Varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar
en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis pues, sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Por otro lado, a través de sus distintas epístolas, una y otra vez Pablo señaló el pecado de sus lectores, como en 1 Corintios capítulo 1, entre los versículos 10 al 11, donde escribe: Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. También en Gálatas capítulo 1, entre los versículos 6 al 7, el apóstol escribió: Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Pero el apóstol Juan también hizo lo propio. Por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 2, versículo 4, cuando escribe a la iglesia en la ciudad de Éfeso, el apóstol amonesta a los creyentes con las siguientes palabras: Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. También en Apocalipsis capítulo 2, y entre los versos 14 y 15, el apóstol exhorta a la congregación de la ciudad en Pérgamo con estas palabras: Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Un poco más adelante, el mismo Juan en Apocalipsis 3, del 1 al 3, escribe a la congregación en Sardis y la reprende con las siguientes palabras: Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. En cada caso observado anteriormente, vemos un señalamiento claro y directo de parte de un predicador determinado para con el pecador y su pecado. Haya sido Pedro, Pablo o Juan, haya sido en Jerusalén, en Corinto o en Pérgamo, haya sido a los judíos o a los gentiles, siempre hubo necesidad de confrontar al pecador con su pecado. Podemos establecer que un verdadero predicador guiará a su auditorio a la salvación, mostrando en primer lugar el problema, pero posteriormente su solución espiritual. Un evangelista es como un buen doctor que no solo identifica la enfermedad de su paciente, sino también receta la medicina necesaria, la cual traerá sanidad al enfermo. No caigamos en la trampa de la llamada predicación positiva, que solo enfatiza en lo que el hombre quiere oír por sobre aquello que necesita oír. En Ezequiel capítulo 3 versículos 17 al 19, el profeta nos amonesta con estas palabras: Hijo de hombre,
Yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío sea apercibido de su mal camino a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si tú amonestares al impío, y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Antes que llegue la confesión del pecado, es necesario promover su confrontación. En nuestra próxima lección, veremos precisamente que la confrontación no está limitada al señalamiento del pecado, sino que también se amplía a la invitación del arrepentimiento.